Y aquel día no solo perdí mi virginidad, sino que también contraje VIH. Hola, me llamo Lucía Fernández y quiero compartir un poco de mi historia. Todo comenzó en 1986, el 31 de diciembre, en una mañana calurosa en el interior de Argentina, en San Miguel de Tucumán. Ahí nacía una niña, y esa niña era yo. Mi mamá, con apenas 19 años, empezó a sentirse mal y fue llevada de urgencia al hospital. Ahí comenzaba la trama de la historia que ahora voy a contar. Pero para llegar a mi historia, primero es necesario volver un poco a la de ella. Mi madre, Mariela, nació en una familia profundamente católica, criada entre misas, rosarios y la disciplina estricta de padres muy religiosos. Creció en ese ambiente devoto, hasta que todo cambió. Cuando mi abuela falleció, mi abuelo, también un hombre muy religioso, decidió rehacer su vida y contrajo un segundo matrimonio. A partir de ahí, mi mamá quedó desamparada. Ya no tenía a su madre y tampoco la atención de su padre, ocupado con su nueva esposa. Fue en ese escenario de vulnerabilidad que conoció a mi padre, Raúl, que vivía en la misma calle. Raúl era un joven bohemio, apasionado por el fútbol, los bares y las guitarras en las peñas, criado por un matrimonio profundamente ligado al catolicismo popular. Mientras mi madre se acercaba a él con un amor verdadero, mi padre se involucraba más por diversión. Y de esa mezcla intensa y desigual, nací yo. Así fue como llegué al mundo, en un contexto en el que mis padres tuvieron la obligación de casarse por el embarazo. Caminaron hacia el matrimonio sin un verdadero amor, por lo menos no de parte de mi padre, que aceptó más por compromiso y presión familiar que por pasión. Eran dos jóvenes, casi unos niños, tratando de criar a una hija. Yo nací en ese ambiente marcado por la religiosidad. Para poder consumar el matrimonio, mi padre tuvo que asumir públicamente la fe católica de forma más intensa, pues ese era el requisito que mi abuelo, hombre rígido de la parroquia local, había impuesto. Pero eso duró poco. Mi madre permaneció firme en su fe, criándome según los principios religiosos que creía. Mi padre, Raúl, siempre fue intenso en todo. Cuando estaba en la iglesia, participaba con devoción, pero cuando se alejaba, se hundía de lleno en el mundo de las bebidas, las mujeres y la bohemia. Crecí en ese vaivén, un padre dividido entre el altar y las tabernas, y una madre constante, que me mantenía firme en el camino de la fe. Fui hija única hasta los 7 años. Mi madre cuenta que, desde pequeña, yo ya mostraba una espiritualidad profunda. Una vez, al no encontrarme por la casa, se desesperó, pero pronto me halló arrodillada, orando sola, como si fuera lo más natural del mundo. Esa fe auténtica me acompañaría toda la vida y, como verás, tendría mucho sentido más adelante. Hoy me doy cuenta de que muchas historias de mujeres que sufren tienen un origen similar al mío. Hogares disfuncionales, ausencia paterna y orfandad emocional. Quizá ahí están las raíces de tantos dilemas. A los 7 años, mi mamá volvió a embarazarse y nació mi hermana menor. Mi papá, aparentemente más maduro, permaneció en casa, tratando de dedicarse al trabajo y a las responsabilidades. Parecía que, por fin, seríamos la familia perfecta. Pero, como pronto descubrimos, no todo era color de rosa. A los 13 años, mi mamá dio a luz a mi tercer hermano, el primer varón de la casa. Así fuimos creciendo. Cuando cumplí 15, mi adolescencia ya estaba marcada por una vida muy ligada a la fe. Asistía a la parroquia, leía sobre Cristo y vivía intensamente la espiritualidad. Teníamos tías, hermanas de mi madre que habían emigrado a España hacía más de 30 años. Desde pequeña yo alimentaba el sueño de vivir allá también. Me decía a mí misma, cuando crezca me voy a ir a España. Cuando cumplí 15, una de esas tías, emocionada, me dijo, Lucía, llegó la hora. Eres la primera nieta, la primera hija, la primera sobrina. Yo cargo con la primogenitura sobre mis hombros y te voy a llevar. Y cumplió su palabra.
Viajé a España, aprendí el idioma, fui a la escuela y soñaba con ser médica. Pero sobre todo, mantenía lo que más me daba placer, vivir una vida intensa con Jesús. Sin embargo, a los 17 años, la nostalgia me venció. Yo era una joven del interior, nunca había pasado tanto tiempo lejos de mi familia. A pesar de ser una familia marcada por el dolor y la desestructuración, también había mucho amor. Por eso volví a Argentina. Poco después fue el turno de mi mamá, Mariela, de viajar a España. Ella decía, voy a quedarme 3 meses, el tiempo permitido como turista. Quiero trabajar, juntar algo de dinero y dar el enganche para nuestra casa. Mientras tanto, yo estaba metida en una especie de evangelización juvenil. Compartía la fe cristiana con algunas amigas. Una de ellas llamaba la atención por su conducta rebelde. Muchos me advertían, no te juntes con ella, esa chica no es buena compañía. Pero para mí la amistad y el deseo de compartir mi fe eran más fuertes. Nunca la vi como un problema, ni siquiera cuando empezaron los comentarios y acusaciones de que yo tenía una relación afectiva con ella. Sofía era bisexual, pero para mí eso no cambiaba nada. Yo no tenía prejuicios en el corazón. Mientras mi madre estaba en España, mi papá, Raúl, otra vez alejado de la iglesia, me llamó un domingo por la mañana. Yo tenía 17 años. Se sentó frente a mí y me dijo, «Hija, voy a dejar la iglesia», y volví a engañar a tu madre. En ese instante sentí un golpe en el pecho. Le pregunté directamente, «Papá, ¿no fue con Sofía, mi amiga, esa que venía a nuestra casa, la que tantas veces se recostó en el regazo de mamá?» Él bajó la cabeza y su silencio fue la confirmación más brutal que he recibido. Yo tenía 17 años, ella apenas 16. Mi papá bajó la cabeza y, como dicen, quien calla, otorga. Ese silencio fue un golpe invisible que me atravesó. No pude llorar ni reaccionar. Estaba lejos de mi madre y ahora también me alejaba de mi padre, no solo porque había abandonado nuestra vida de fe, sino porque había sido traicionada por mi mejor amiga, Sofía. Ella había estado tantas veces en nuestra casa, recostada en el regazo de mi mamá, quien incluso le hacía trencitas en el cabello con cariño. Era imposible aceptarlo. Fue una doble traición, la de mi papá y la de ella. Cuando la volví a ver, no era de mi carácter ser violenta, pero ese día quise lanzarme contra ella. Me detuvieron, rompí en llanto y así comenzó mi calvario. No tuve valor de contarle nada a mi madre, temiendo que no lo soportara. Ella estaba lejos, intentando rehacer su vida en España, sin saber que su esposo la engañaba. Y peor aún, con alguien de dentro de nuestra propia casa. Decidí guardar silencio, hasta que otros terminaron por revelarlo. Cuando mi madre regresó de España, encontró un matrimonio destruido. Mis padres entraron en un proceso de divorcio que trajo no solo dolor, sino también una tortura psicológica. No era únicamente la separación, sino la forma en que todo había ocurrido. Fue en ese contexto que apareció una figura inesperada. Un día, alguien llevó a nuestra casa a un predicador, un supuesto misionero. Se presentó como un hombre de fe, con palabras llenas de promesas. Era 10 años mayor que yo y parecía tener un proyecto noble de evangelización. Yo, que siempre valoré tanto la fe, abrí espacio en mi corazón. Fue fácil confiar en él. Quien llega en nombre de lo que honramos, encuentra terreno fértil. Pero también aprendí que cuando falta la voz y la presencia paterna, muchas veces ese vacío se llena con alguien que viene a herir. Por eso hasta hoy defiendo la importancia de la paternidad. Cuando el padre no ocupa el lugar que le corresponde, las hijas se vuelven presas fáciles de abusos. Y yo soy prueba de ello. Mientras tanto, mi padre, Raúl, siempre moralista, usaba el catolicismo únicamente como un discurso de control. No porque viviera su fe, sino porque le convenía para mantener poder sobre nosotras. La cultura argentina, al igual que la brasileña, está profundamente marcada por el cristianismo, ya sea a través del catolicismo,
o de corrientes evangélicas más recientes. Crecimos rodeados de normas morales, muchas veces respetadas más por conveniencia social que por verdadera convicción. Mi padre, Raúl, usaba esa moralidad no como fe, sino como herramienta de control. Hoy entiendo que todo falso moralista establece un estándar imposible de sostener, ni siquiera por él mismo. Yo, en cambio, cargaba con todos los encantos y expectativas. Soñaba con casarme virgen, vestida de blanco, en un matrimonio bendecido por Dios. Esa era mi verdad más íntima. Fue en ese escenario que apareció Esteban, el supuesto misionero. Hablaba bien, encantaba con palabras bíblicas, tocaba la guitarra en las reuniones y desbordaba simpatía. Hoy reconozco en él los rasgos clásicos de un sociópata, pero en aquel tiempo conquistó mi confianza y también la simpatía de mi familia. Mi papá llegó a decirme una frase que quedó marcada para siempre. Lucía, con este muchacho sí te dejo casar. Aquello me deslumbró. Yo ya lo encontraba interesante y con el aval de mi padre, parecía un sueño hecho realidad. Cuando mis padres se separaron, Esteban ya circulaba libremente en nuestra casa. El noviazgo se consolidó rápidamente y él ocupó enseguida el lugar de figura masculina en mi vida. Con la partida de mi padre, que no solo se fue, sino que además se llevó el sustento del hogar, mi madre Mariela quedó sola con el peso de criar a los hijos y mantener la casa. Yo tenía apenas 17 años, y en esa ausencia paterna, Esteban pasó a llenar ese espacio. Él era 10 años mayor que yo. Llevaba consigo la historia de haber sido exjugador de fútbol de un club importante en Argentina y se presentaba como misionero. Un combo perfecto para encantar a un adolescente vulnerable. Mientras tanto, mi papá andaba por las calles con su nueva novia, como si hubiera comenzado de nuevo. Me dolía verlo seguir adelante mientras mi mamá se las ingeniaba como podía. Consiguió un pequeño carrito de empanadas y choripán para vender en una avenida concurrida de la ciudad. Fue su manera de que no faltara comida en casa, mostrando toda la fuerza de una mujer argentina que no se rinde ante las dificultades. Mi madre luchó con todo. Compró el carrito con ayuda de personas solidarias y con el poco dinero que había juntado en su temporada en España. Todas las tardes íbamos a vender. No fueron pocas las veces en que vimos a mi papá, Raúl, pasando en su moto con la nueva novia en la parte de atrás, su cabello al viento, como si hubiera conquistado la libertad. Para mí y para mi mamá era doloroso. Había dejado atrás lo más valioso, a su propia familia. Mi mamá enfrentaba todo con dolor y sufrimiento, pero también con coraje. Yo tenía 17 años, y como hija mayor la ayudaba a empujar el carrito antes de ir a la escuela. Mientras mis compañeros podían solo estudiar y divertirse, yo ya estaba siendo entrenada en el dolor y la responsabilidad. A veces comíamos del mismo producto, una empanada, un pan, porque no había nada más en casa. Recuerdo también un episodio, cuando mi mamá aún estaba en España. Mi hermana, de apenas 10 años, me pidió que le comprara una simple galletita María. No pidió chocolate ni dulces caros, solo una galleta sencilla. Eso decía mucho del hambre que vivíamos. Aquel día le pedí a mi papá, «Papá, mi hermana necesita una galletita María». Él solo respondió, «Anda, hija, espérame en la puerta de la tienda». Y yo le creí. Esperé hasta que la tienda cerró y me di cuenta de que nunca volvería. Esa escena fue la destrucción de mi confianza en él. Ahí aprendí lo que significaba ser abandonada por quien debía protegerme. Ese vacío me convirtió en una presa fácil para cualquiera que se presentara como un refugio. Aún así, a pesar de la escasez, siempre había lo suficiente para sobrevivir. Mi mamá repetía, «Dios proveerá», y de alguna manera siempre sucedía. No teníamos abundancia, pero cada día tenía su sustento. Fue en ese escenario que mi entonces novio, Esteban, pasó a convertirse en mi prometido, y cada vez más presente en mi vida. Él asumió un papel casi paternal, llenando el espacio que mi padre había dejado. 10 años mayor, con experiencias en el extranjero y la historia de ser exjugador de un club argentino,
Parecía cargar con madurez y seguridad. Para mí, una joven del interior, su presencia era avasalladora. Él me decía, Lucía, en esa vida de fútbol viví mucho sexo ilícito y desorden, pero ahora todo eso quedó en el pasado. Y yo le creía, porque mi fe me hacía confiar en la posibilidad de milagros y transformaciones. Para mí, aquello no era un problema, porque supuestamente ya había quedado atrás. Pero un día, Esteban trajo una revelación que lo cambiaría todo. Lucía, de todas esas aventuras, contraje VIH. Fue como un golpe, pero no tan fuerte como para rechazarlo. Al contrario, lo que realmente me hería era lo que había vivido con mi padre Raúl. Una enfermedad, pensaba yo, no definía quién era alguien. Esteban añadió algo que me convenció, y quizás yo quería ser convencida. Me enfermé, pero Jesús me curó, Jesús me sanó. Entre creer que seguía enfermo, confiar en que había sido sanado, preferí creer en la cura. No era una fe irresponsable. Yo creía en la medicina. Entendía que Dios nos da el conocimiento médico para que lo usemos. Pero en el fondo de mi fe, también creía en un Dios que todavía hacía milagros. Todo esto me sucedía cuando yo era apenas una muchacha emocionalmente disfuncional, llena de rabia, con la familia hecha a pedazos, viendo a mis hermanos sufrir y tratando de entender mi lugar. Fue en ese tiempo que algo aún más fuerte ocurrió. Una noche, mientras me bañaba, mi papá Raúl, drogado, tiró la puerta de una patada. Me cubrí asustada con la toalla y le pregunté, «Papá, ¿qué haces? ¿Qué es esto?» Él, fuera de sí, repetía una y otra vez, «Nadie me la va a quitar, nadie me la va a sacar». No entendía el contexto, pero percibí un miedo al abandono, miedo a que alguien interfiriera en su nueva relación. Eso bastó para llevarme a una decisión extrema. Pensé, si mi padre siempre me impuso reglas de pureza y moralidad, ahora voy a desafiarlo. Voy a golpear justo donde más le duele. En ese momento no era fe ni conciencia, era venganza. Hoy, después de más de 20 años, lo entiendo. Pero en aquella época era solo un deseo ciego de herir a mi papá, de enfrentar todo lo que él representaba. Y en el fondo, aunque pareciera que contaba solo la historia de una hija y su padre, lo que realmente vivía era el drama de un divorcio que me atravesaba por completo, una herida que no solo hablaba del matrimonio roto de mis padres, sino de la ausencia y distorsión de la paternidad. La virginidad y el VIH. Un día, llena de rabia contra mi padre y con la necesidad de desafiar todo lo que me había impuesto, tomé una decisión impulsiva. Cuando mi entonces prometido, Esteban, llegó, lo recibí en sostén y falda. Se sorprendió, al fin y al cabo, yo siempre había sido la típica muchacha de iglesia. Lo miré fijamente y le dije, «Hoy quiero perder mi virginidad». Él no dudó. Aceptó de inmediato. Esa noche, a los 18 años, perdí mi virginidad y junto con ella contraje VIH. Fue mi primera relación sexual. Yo, que tenía un historial impecable. Nunca había reprobado en la escuela, hablaba un segundo idioma, ya había vivido en España y soñaba con ser médica. Era la chica modelo que había hecho todo bien según la religión. Y aún así, todo salió mal. No necesité un examen para recibir el diagnóstico. Mi cuerpo pronto comenzó a manifestar los síntomas. Fiebre, infecciones, debilidad. Descubrí que no solo tenía el virus, sino que ya estaba con la enfermedad declarada, SIDA. Yo no usaba los antirretrovirales, el famoso cóctel, y por eso mi cuerpo rápidamente empezó a deteriorarse. Cuando Esteban se dio cuenta de que yo ya me había entregado, dejó caer la máscara. El buen muchacho desapareció. Ya no necesitaba sostener esa imagen. Yo, enamorada, necesitada y frágil, me vi atrapada en un ciclo del cual no sería fácil salir. Hoy entiendo
que desde entonces ninguna de mis relaciones podía ser sana. Inconscientemente buscaba una segunda oportunidad de salvar a mi padre a través de hombres que me lastimaban. ¿Y cuántas mujeres no viven lo mismo? Permanecen en relaciones tóxicas creyendo que necesitan cuidar y redimir a alguien, cuando en realidad no tenemos que hacer eso. Somos hijas de un Dios bueno que nos da valor por lo que somos, no por lo que aguantamos. Recuerdo que caí en una anemia profunda. No podía levantarme de la cama. El único alimento que deseaba era sandía. Una hermana de la parroquia venía a mi casa, cortaba pedazos y los ponía en mi boca. Alimentaba no solo mi cuerpo debilitado, sino también mi alma desesperada. Mi madre, Mariela, no supo nada. Estaba hundida en su propio dolor, en medio del divorcio y de la vida rota. Entonces Esteban propuso: «Vámonos a Santiago del Estero. Lejos de tu padre podrás empezar de nuevo». Lo presentó como un nuevo comienzo y mi mamá aceptó como una huida necesaria. Metimos pocas cosas en el camión y partimos. Recuerdo a mi padre despidiéndose de mi hermano pequeño que lo abrazaba sin entender el peso de la situación. Para él era solo un papá que se iba. Para nosotros era el final de todo lo que conocíamos. Así comenzaba la nueva etapa en Santiago del Estero, que traería dolores aún más grandes. Cuando llegamos, la realidad fue brutal. Esteban había prometido muchas cosas. Decía que su familia nos recibiría, que tendríamos apoyo, un hogar, un reencuentro. Viajamos confiados, creyendo que seríamos acogidos, pero al llegar, vimos que no era así. Esteban no solo me llevó a mí, también a mi madre, Mariela, y a mis 2 hermanos. Una familia entera, que su propia familia no estaba dispuesta a recibir. No había trabajo, el calor era insoportable y no estábamos acostumbrados. Ahí también se cayó la máscara del buen muchacho. Se mostró violento. Primero fueron palabras duras, un empujón, un insulto mal puesto. Y yo, como tantas mujeres, lo ignoraba al principio, tratando de creer que no era tan grave, que él lo compensaba con otras cosas. Recuerdo un día en que íbamos en moto. De repente, Esteban me dio un codazo en la nariz. Sangré mucho. Quedé en shock. Y lo peor fue que empezó a ser grosero incluso en público, sin pudor. Poco a poco entendí que por más que llorara, protestara o intentara resistir, siempre terminaba regresando a sus brazos. Ese era el ciclo perverso. Me agredía, me humillaba, pero después llegaba con flores, regalos, promesas. Me llevaba a arreglarme el cabello. Intentaba comprarme con gestos de aparente cuidado. Pero no era eso lo que me mantenía con él. Era su regreso. El simple hecho de que no me abandonara. Yo solo quería a alguien que se quedara, costara lo que costara. Mientras tanto, mi mamá, con toda su dignidad, hacía de todo para proteger a la familia. Recuerdo noches en que ni siquiera teníamos un ventilador suficiente. Nosotros, los hijos, dormíamos bajo el aire, y ella prefería quedarse sin nada, sacrificándose por nosotros. Cuando no lloraba, pasaba la madrugada orando. Fue en esa época que mi patología floreció con fuerza. Un día, mientras me bañaba, me tallé el cabello y mi mano salió llena de mechones. Me asusté muchísimo. Mi cuerpo empezaba a mostrar la gravedad de la enfermedad que cargaba. Se me cayó mucho cabello. Me desesperé. Mis piernas empezaron a hincharse y mi cuero cabelludo se llenó de llagas que apestaban terriblemente bajo el calor sofocante de Santiago del Estero. Sudaba sin parar y la vergüenza y el miedo me consumían. Fue entonces que Esteban me dijo: «Mira, tenés que hacerte un análisis. Creo que fuiste contagiada». Me llevó al hospital y el diagnóstico salió en el momento. VIH positivo. Fue un golpe, pero mi mente estaba tan confundida, tan dominada por la imposición de la fe distorsionada de Esteban que, en vez de consolarme, me dijo: «Si es positivo,
Predíquele a esa doctora. Decile que Jesús sana. Yo me sentía obligada a repetir eso, como si fuera mi deber testimoniar una cura que nunca había sucedido. Era una tormenta religiosa dentro de mí. Hoy sé que Dios no tenía nada que ver con esa manipulación, pero en ese tiempo yo era víctima de un hombre que usaba la fe como arma. Comencé a tomar los medicamentos, pero los antirretrovirales me provocaban un dolor de estómago insoportable. Vomitaba, me sentía muy mal. Entonces dejaba el tratamiento, después lo retomaba otra vez y así empecé a generar resistencia a los medicamentos. Había sí tratamientos eficaces, pero yo no los aceptaba. Estaba sumida en la negación. En esos días recuerdo que pasaron en la televisión un especial sobre una mujer llamada Bruna Surfistinha, que contaba su historia diciendo que había estado con más de 5,000 hombres. Al verlo, me llené de una profunda rabia. Miré al cielo y cuestioné: Dios, ¿por qué conmigo? Yo me guardé, hice todo bien, y aún así recibí esta sentencia, mientras él, que estuvo con tantas mujeres, sigue sin nada. ¿Por qué yo? Era una mezcla de fe y de enojo. Tenía miedo de verbalizar mis preguntas, temiendo que fueran una ofensa a Dios, pero dentro de mí ya estaba perdida en aquello que siempre me había sostenido, la fe. Me estaba desmoronando por dentro. Ahora ya no tenía a mi padre. Estaba atrapada en una relación extremadamente abusiva. Mi madre, Mariela, que siempre había sido una mujer de mucha oración, ahora se hundía en el dolor. Mis hermanos estaban tristes, desorientados, y yo me preguntaba, ¿dónde está Dios en todo esto? Seguí en esa relación. 6 meses después de la mudanza a Santiago del Estero, mi mamá no aguantó más. Me dijo: voy a volver a Tucumán con tus hermanos. Cuando llegue el momento de tu boda, regreso. Pero incluso en esa época, ella ya comenzaba a notar los rasgos de personalidad de Esteban. Me decía: Lucía, esto no está bien. Ese muchacho no es lo que parece. Muchas cosas que antes hacía escondidas, ahora, sin pudor, mostraba su verdadero carácter hasta frente a ella. Recuerdo que antes de irnos a Santiago, mi tía gemela me llamó para una charla. Me contó un sueño. Lo vi en un espejo. Llevaba barba, pero al girarse ya no la tenía. Ten cuidado con ese rostro doble. Ella presentía el peligro, pero no imaginaba la magnitud de lo que yo ya estaba viviendo. Mientras mi familia intentaba advertirme, yo siempre lo defendía. Justificaba sus actitudes con los demás y, lo peor, conmigo misma. Hoy entiendo que ese es el gran error de muchas mujeres. Mucha gente dice: si ella se queda es porque le gusta, porque no vale nada. Pero esas personas no tienen idea de lo que significa estar encarcelada dentro de la propia mente, hundida en traumas y rechazos. Quien crece sin paternidad, sin la seguridad de un padre presente, termina aferrándose al primero que aparece, creando en él una fábula de salvación. Aunque maltrate, aunque humille, la mente convence: al menos está aquí, no me abandonó. Y así, incluso en el sufrimiento, permanecemos. Y quizá alguien que me escucha ahora esté pasando por la misma situación. Por favor, hazte un favor. No necesitas esto. No necesitas entrar en ese ambiente. No necesitas someterte a ese lugar. Existe otra vida. Todo pasa. Pero regresando a mi historia, en Santiago del Estero, Esteban tenía un hermano casado, con hijos, y su madre vivía cerca. Como Esteban ya había pasado por un matrimonio, un compromiso y muchas relaciones, era conocido como mujeriego. Yo, una joven del interior recién llegada, era vista con desprecio por su familia. Me miraban como diciendo: esa chica es solo una provinciana, él no le va a dar valor. La humillación no venía solo de él, sino también de las mujeres de su familia, quienes se suponía debían apoyarme. Recuerdo un día en que colgaba ropa lavada en el patio. La esposa de su hermano llamó a mi suegra y, señalándome con burla, comentó:
Mira cómo tiende la ropa, ni siquiera sabe colgar bien. Me sentí disminuida al doble, al triple. No bastaba con enfrentar a un hombre tóxico. También tenía que soportar a mujeres que me juzgaban sin compasión. Con el tiempo, mi mamá volvió a Tucumán y yo me quedé sola con Esteban y su familia. Poco después llegó la boda. Mi madre estuvo presente, pero recuerdo verla entrar a la iglesia con la cabeza baja, cargada de tristeza. Todavía tengo algunas fotos de ese día y en ellas es visible el dolor en su rostro. En la luna de miel, la realidad me aplastó. Pasé 2 horas bajo la regadera, llorando sin parar, incapaz de salir del baño. Yo ya sabía lo que venía. No era solo la novia enamorada. Ahora estaba legalmente vinculada a él, con mi nombre en un registro civil. Quien viene de la fe cristiana sabe el peso que se le da al matrimonio, la idea de que es indisoluble. Esa creencia, muchas veces mal interpretada, mantiene a mujeres atrapadas en relaciones que nunca deberían durar. Pero en ese tiempo yo no lo entendía. Era solo una muchacha de 19 años que nunca había ido a una fiesta, que nunca había probado el alcohol, que jamás había puesto un cigarro en la boca. Una joven criada entre la casa y la parroquia, con demasiada inocencia para el tamaño del dolor que estaba por enfrentar. Después de la boda y la luna de miel, empezamos a vivir una vida ordinaria, en el sentido más triste de la palabra. Nada especial, solo el peso de la rutina. Yo comencé a sufrir de celos posesivos. Hoy entiendo que no era realmente por Esteban, sino por la figura de mi padre, Raúl. Tenía un miedo enorme de ser abandonado otra vez. Cada vez que alguien se acercaba diciendo ser su amigo, yo pensaba, es ahora, me va a engañar, me va a dejar. Esos miedos eran reflejos directos de los traumas que cargaba desde la infancia. Al mismo tiempo, seguía con esa vieja costumbre de no aceptar la medicación. A veces caía gravemente enferma. Otras lograba recuperarme un poco. Un día, Esteban me llevó con un infectólogo en Santiago del Estero. Nunca olvidaré a ese doctor, un hombre maravilloso que guardo en mi corazón hasta hoy. Yo pesaba apenas 48 kilos, el cabello se me caía, estaba demasiado frágil. Él intentó convencerme de comer un pastelito y un jugo de caña, pero yo no lograba aceptar nada. Mientras tanto, Esteban, a su lado, murmuraba, «Ve, doctor, no quiere comer, ella no hace caso». El doctor, irritado, golpeó la mesa y respondió con firmeza, «Mira, de teología podrás saber vos, pero de medicina sé yo. Y te digo una cosa, si esta chica no toma la medicación, no tiene un mes de vida». Así recibí mi diagnóstico verdadero. Él fue humano, intentó convencerme con cuidado, pero al ver la negligencia de Esteban, lanzó la realidad dura no para mí, sino para él. Y eso me asustó. Entonces decidí tomar los medicamentos, no porque quisiera vivir plenamente, sino porque no quería morir. Era solo para sobrevivir. Recuerdo mis visitas a los centros de infectología. Ahí entendí una verdad fundamental. El VIH no tiene rostro. Veía ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, incluso niños. El virus no distingue apariencias. Aquello marcó profundamente mi percepción sobre la enfermedad y el estigma que la acompaña. En ese centro vi todo tipo de rostros. Un día encontré a una mujer de unos 35 o 40 años. Ella se veía bien, con el rostro lleno de color, saludable, tan diferente a mí. Me acerqué y le dije, «Estoy enferma, recién me dieron el diagnóstico». Yo quería un abrazo, una palabra de aliento. Quería que me dijera que no estaba sola, pero ella solo me miró, de arriba abajo, con juicio, y respondió fríamente, «Esto pasa». No hubo acogida, no hubo empatía. Salí de ahí preguntándole a Dios, ¿por qué nadie me abraza? ¿Por qué nadie me acoge? Hoy entiendo que quizá aquello fue un entrenamiento invisible. Aprender qué hacer y, sobre todo, qué no hacer cuando estuviera frente al dolor de alguien. A partir de esa experiencia supe cuán vital es ofrecer consuelo, porque un día yo lo necesité y no lo recibí.
Y no hablo solo de extraños, hablo también de quienes debieron haberme protegido. Fue entonces cuando comenzó una desconstrucción severa en mi mente. Esteban, poco a poco, empezó a aislarme de mi familia. Nosotros estábamos en Santiago del Estero, y mi mamá y mis hermanos en Tucumán. Era 2006, 2007, no existía la facilidad de comunicación que tenemos hoy, y Esteban se aprovechaba de eso. Me susurraba al oído: tu mamá no te ama. Si tu mamá te amara, se habría quedado, y mira lo que hizo tu papá contigo. Sus palabras tenían rasgos de realidad, pero no eran la verdad. Es curioso pensarlo. Muchas veces la realidad no corresponde a la verdad. La realidad era que mi mamá no estaba ahí conmigo, pero la verdad era que ella me amaba profundamente a pesar de la distancia. Él manipulaba los hechos para que yo dudara del amor de ella, y poco a poco terminé creyéndolo. Yo misma repetía: es cierto, mamá no me debe amar. Mira cuántos conflictos tuvimos. Y así, Esteban fue destruyendo mis raíces, debilitando los últimos lazos que me mantenían de pie. Es cierto. Volviendo un poco atrás, cuando llegamos a Santiago del Estero, pasamos por tanta violencia y dolor que desarrollé una especie de autorregulación. Muchas veces no podía dormir, me rascaba, sentía molestias, me movía sin parar. Mi mamá, sin entenderlo, se enojaba, pensaba que lo hacía a propósito para provocarla. A veces hasta me daba unas palmadas leves. Ella no sabía que yo ya estaba enferma. Más tarde, eso se convirtió en una herida en sus emociones. Me lo dijo llorando. Entonces, cuando hacías eso era porque estabas enferma, ¿no? Y yo le respondí: sí, mamá. Pero no te lo contaba porque sabía que no ibas a soportar otro golpe. Yo era la prueba viva de todo lo que ya había sufrido. No podrías aguantar otra carga así. Mientras Esteban destruía mi visión de familia, nació en mí una obsesión: querer quedar embarazada. Me repetí a mí misma: necesito tener un hijo, necesito. Pero la verdad es que nunca se trató de criar a alguien. Se trataba de completarme a mí misma. Quería un hijo para llenar el vacío que cargaba dentro, la falta de un hogar seguro, la ausencia de mi padre, el hueco del rechazo. Ese fue mi gran error. Hoy entiendo que mientras no estemos en paz con nosotras mismas, nada ni nadie puede darnos plenitud. Yo no la encontré en un hombre ni en un hijo, sino más adelante en Jesús. En aquel tiempo, sin embargo, mi expectativa era enorme. Le conté esta a una infectóloga maravillosa, que me dijo: Lucía, alguien con VIH sí puede ser madre. No es una sentencia de muerte. Esas palabras me llenaron de esperanza. Por primera vez, sentí que podía dar vida aún en medio de la enfermedad. Entonces, mi cuerpo fue preparado. Gracias al embarazo, finalmente seguí el tratamiento al 100%. Me hice los análisis y el resultado fue claro. Estaba indetectable. Ya no transmitía el virus. Poco tiempo después, quedé embarazada. Era mi primera hija, Camila, que hoy tiene 16 años. Y fue un regalo hermoso. Todo el embarazo fue intenso y especial. Aunque vivíamos en un departamento muy pequeño, parecía una casita de muñecas. Aún cargando con el peso de un matrimonio difícil, los celos enfermizos, la agresividad de Esteban, las palabras duras que me lanzaba, todo eso se detuvo por un momento porque estaba generando vida. La llegada de Camila fue como un bálsamo en mi corazón, un respiro en medio del dolor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio. Poco antes de que naciera, Esteban me dijo: nos vamos a mudar a la casa de mi mamá. Ella vive sola, tiene una casa enorme, vamos a rentar este departamento y nos va a dar un dinerito extra. Él ya estaba estudiando en un seminario teológico, preparándose para ser pastor. Yo incluso llegué a cursar un año con él. Tenía una facilidad enorme para hablar, un poder de convencimiento impresionante. Citaba la Biblia con tanta autoridad que, como muchos no tenían el mismo conocimiento, lo que él decía parecía ley. Quería vivir de eso de manera integral, ser reconocido como pastor. Cuando Camila nació, ya estábamos instalados en la casa de su madre, y aquello fue tortuoso. No solo tenía que lidiar con Esteban, sino también con las expectativas de mi suegra. Ella me comparaba todo el tiempo con mi cuñada. Mira a fulana, estudia en la universidad, cuida de los hijos, es una excelente esposa. ¿Y vos? ¿Qué haces? Yo era apenas una joven del interior,
enferma, con un bebé en brazos, viviendo en una casa que no era mía, sin mi mamá cerca y sin red de apoyo. Mi suegra me decía: píntate las uñas, ponte un labial, tenés que aprender a arreglar mejor la casa. Cargaba con una culpa enorme. Pensaba que si yo fuera diferente, quizá Esteban cambiaría. Me comparaba constantemente con todas las mujeres que habían pasado por su vida. Era solo una muchacha de 19 años, recién casada, madre de un bebé, viviendo en casa de la suegra, intentando sobrevivir, y todo en silencio, sin poder contarle a nadie que tomaba medicación contra el VIH. Fueron días muy difíciles. Tuve a mi hija por cesárea, y pocos días después del puerperio, Esteban tuvo relaciones conmigo a la fuerza. Yo todavía estaba en recuperación, con el cuerpo frágil y la mente destrozada. Y fue en ese periodo que terminé embarazada otra vez. Estaba en resguardo cuando eso pasó. Camila acababa de nacer y yo, todavía entre dolores físicos y emocionales, me vi esperando otro bebé. La verdad es que incluso antes de mi segundo embarazo, ya estaba hundida en una depresión posparto profunda. Todo el encanto del embarazo se había quedado en la sala de parto. Era como si mi hija hubiera salido del hospital tomada de la mano con la depresión. La amaba con todas mis fuerzas. Nunca tuve la intención de lastimarla. La cuidaba con esmero. La bañaba, le ponía perfume, le cambiaba el pañal, bajaba el mosquitero sobre la cuna, pero cuando lloraba me quedaba horas paralizada, sin reacción, hasta que alguien me tocaba y me decía: «Lucía, levántate, tu hija te necesita». Era aterrador tener a alguien que dependiera de mí. Esteban, por su parte, era extremadamente activo sexualmente, incapaz de mostrar empatía. Cuando perdí mi virginidad, había sido yo quien lo propuso y él aceptó. Ahora en mi resguardo no vino de él ninguna contrapropuesta para protegerme. Al contrario, me decía: «Sos mi mujer. Si no tengo relaciones con vos, las voy a buscar afuera». Y así, muchas veces, por manipulación e insistencia, aun con mis repetidos «no, no, no», sucedía. Yo solo sentía un enorme malestar. De esas relaciones quedé embarazada de nuevo. Fui a hacerme el ultrasonido y el médico me dijo: «Es una nena». En ese momento sentí rabia. Yo quería un niño. Hoy entiendo que no era realmente el deseo de un hijo varón, sino el deseo de seguridad. En el fondo, seguía buscando la figura paterna que nunca tuve. Si no había llegado a través de un padre ni de un esposo, quizá llegaría a través de un hijo. Así nació mi segunda hija, Valentina. Mi preferencia por tener un hijo hombre era, en realidad, solo una búsqueda de seguridad, un intento de llenar el vacío de la ausencia paterna. Todo estaba muy confuso dentro de mí. Cuando en el ultrasonido dijeron: «Es otra nena», no pude ocultar la frustración. El médico me respondió con ternura: «Mamá, no digas eso. Mira cómo se tapa el rostro. Los bebés sienten la carga emocional». En agosto nació mi segunda hija, Valentina. Camila tenía apenas 11 meses. Es decir, en septiembre, cuando la mayor cumplió 1 año, la más pequeña ya estaba en mis brazos. 2 niñas, prácticamente de la misma edad. Y lo que ya era difícil se volvió aún peor. Yo enferma, sin red de apoyo, con 2 hijas pequeñas y un esposo cada vez más violento. En ese periodo, Esteban concluyó sus estudios en el seminario y comenzó a actuar como pastor. Desde que llegó a mi vida, siempre tuvo ese deseo de ocupar un espacio religioso. Yo creo de corazón en la fe genuina. Hay experiencias hermosas y aún hoy guardo respeto y gratitud por muchas personas y comunidades. Pero al mismo tiempo, existen aquellos que usurpan la fe ajena. Y Esteban era uno de ellos. Manipulador, carismático, listo para aprovecharse de la buena fe de la gente. Llegamos a congregarnos en una iglesia seria en Córdoba, donde encontré pastores íntegros, y pronto se dieron cuenta de que su conducta no era adecuada. No pasaba mucho tiempo. Cuando descubrían quién era en realidad,
Esteban era invitado a retirarse. Iba de iglesia en iglesia, siempre buscando mantener una posición de liderazgo, hasta que finalmente logró ser ordenado pastor. Mientras tanto, la violencia en casa se intensificaba. Yo ya tenía 2 hijas pequeñas, viviendo en un ambiente asfixiante. Un día pensé, ya es hora de estudiar. Necesito rescatar aquel viejo sueño de ser profesional. Sabía que tenía que retomar mi camino. Siempre soñé con estudiar medicina, pero con 2 niñas pequeñas y toda la situación en la que vivía, ya no era posible. Así que elegí lo que me parecía más cercano: kinesiología. Me dije a mí misma, voy a estudiar kinesiología. Me gusta cuidar a la gente. Quizás esto me ayude a distraer la cabeza. Puse a mis hijas en la guardería y fui en busca de ese refugio. Esteban me dio su aprobación, pero con una condición: disfrazada de apoyo. Cuando te recibas, me vas a ayudar. Yo voy a vivir de la obra de la iglesia y vos vas a mantenernos económicamente. En realidad, lo que veía en mí era una oportunidad de sustento. Aún así, la facultad fue como un respiro. Por más difícil que fuera, era el único lugar donde no estaba en la casa de mi suegra ni siendo solamente madre. Pero eso me duele hasta hoy. Los recuerdos de la infancia de mis hijas están mezclados con tanto dolor que necesito esforzarme para recordarlos. Fue en ese periodo que Dios me presentó amigos sinceros, personas buenas que me acompañan hasta hoy. Pero al mismo tiempo, el grado de violencia en casa se volvía más profundo. Y había algo todavía más perturbador. Esteban no se conformaba solo con nuestra vida íntima. Él quería más, siempre más. Empezó a introducir películas pornográficas y objetos, algo totalmente contrario a lo que yo creía sobre el matrimonio. Yo soñaba con una vida de pareja, pero para él nada era suficiente. Una vez recibí un mensaje en un foro en línea, en la época de Orkut. Un muchacho me escribió: Ustedes se inscribieron en un sitio de intercambio de parejas, pero usaron una foto familiar. No es muy común. Me quedé horrorizada. Yo no sabía nada. Descubrí en ese instante que Esteban me había expuesto en un sitio de intercambio de parejas sin decirme. En algunos momentos íntimos, él insistía en tomarme fotos. Más tarde me di cuenta de que esas fotos eran compartidas con otros. Llegaba incluso a decirme: voy a traer a fulano a la casa, vamos a hacer una diversión. Yo respondía en pánico: no, por Dios, no quiero, no acepto. Pero él insistía. Lo que más olía no era solo la falta de respeto en lo íntimo. Era el hecho de que él sabía exactamente quién era yo, lo que cargaba en términos de fe, principios y pudor. Y aún así se empeñaba en humillarme, en quebrarme por dentro. Hasta que un día, ante mis repetidas negativas, me dijo una frase que se grabó en mí para siempre, aunque hoy, finalmente, ya no me duele. Voy a traer a una prostituta y la voy a poner para que te pegue. Y yo voy a mirar. Esa crueldad quedó marcada en mí como una herida profunda. Nunca voy a olvidar el día en que Esteban dijo: voy a traer una prostituta y la voy a poner para que te golpee, y yo voy a mirar. Eso me marcó profundamente. Yo pensaba que ya había tocado fondo, pero siempre encontraba la manera de hundirse más. Era un abismo sin fin. En ese contexto, yo seguía en la universidad. Mis hijas iban creciendo, y mi cuerpo y mi mente empezaron a bloquearse. Una mañana estaba dormida cuando desperté con desesperación. Intenté respirar, pero no podía jalar aire. El pánico se apoderó de mí. Pedí ayuda, jadeando. En ese momento, había en la casa un muchacho joven, de esos que siempre estaban cerca porque éramos activos en la iglesia. Él veía la tortura que yo sufría, pero era solo un chico. Me acerqué a él, intenté balbucear algo. Me miró y me dijo: Lucía, no tenés aire. Corrieron conmigo al hospital. En el camino mi respiración volvió, pero llegué ahí asustada.
Le dije al médico, «Doctor, no sé qué pasó. Siento una tristeza muy profunda». Él dejó de escribir, golpeó la pluma contra la mesa y respondió, «Mira, tenés síndrome de pánico. ¿Querés pasar la noche aquí en el hospital?» Una vez más encontré a alguien humano conmigo. Lloré desconsoladamente, pero respondí que no. En ese momento ya cargaba con una depresión muy fuerte y ahora también con el diagnóstico de síndrome de pánico. Volví a casa, pero las crisis se repetían. Perdí el aire, la vitalidad y el miedo a morir me consumía. Con el tiempo, hasta mi excuñada comenzó a notarlo. Sus hijas iban mucho a nuestra casa y, poco a poco, desarrollamos cierto grado de amistad. Al principio ella me daba sermones, como tantas otras personas. Yo, sin embargo, permanecía en silencio. No contestaba, no creaba conflicto, solo bajaba la cabeza. Y fue en ese silencio que logré cierto respeto de su parte. Con el tiempo, conquisté un poco de empatía de mi excuñada. Pero ya era tarde. La gravedad de lo que yo vivía superaba cualquier gesto aislado de bondad. Fui diagnosticada de nuevo. Ya no podía seguir yendo a la universidad ni cuidar de mis hijas. Mi excuñada incluso llegó a decirme, «Lucía, tráeme las nenas, yo las cuido». Y empecé a pensar seriamente en entregar a mis niñas. En 2013, Esteban llegó con una revelación bombástica. «Te traicioné», con una chica que siempre estaba en la cancha mirando cuando jugábamos al fútbol. Eso me destruyó. Pasé el mes de enero sin comer, encerrada en mi cuarto. Él seguía siendo, en mi mente, un objeto de adoración, al mismo tiempo que la fuente de mi mayor odio, una guerra interna que me consumía. Recuerdo haberle pedido, «Por favor, no puedo levantarme. Por lo menos dale de comer a las nenas». Pero él salía a comer solo. Yo, sin fuerzas, le decía, «Llévalas contigo». Me trataba con insultos, groserías, humillaciones. Un día su madre llegó a decir, «Esta chica necesita comer si no se va a morir». Entonces él me llevó un plato de comida e intentó alimentarme a la fuerza. Recuerdo que le soplé el plato en la cara, llena de un odio profundo. Pero era una contradicción. Al mismo tiempo que lo odiaba, aún lo amaba. Vivía en una prisión entre obsesión y repulsión. En ese ambiente crecieron mis hijas. Años después, mi hija mayor Camila me preguntó, «Mamá, ¿por qué no me protegiste?». Sorprendida, le pregunté, «¿Protegerte de qué, hija?». Ella respondió, «Un día agarré unas moneditas de la mesa, se me cayeron y él me pegó fuerte en la mano. Y vos te quedaste callada». Lloré. Le dije, «Perdón, hija, mamá estaba muy enferma». Camila siempre fue usada como un trunfo por Esteban. No sé por qué la eligió como blanco. Recuerdo una vez en que la agarró del brazo, la levantó y sobre la cama dijo, «Mira lo que me hace pasar», y la soltó. Mi hija cayó como un costal al suelo. Yo quedé horrorizada. Hubo momentos en que ella, todavía con pañal, intentaba separarnos durante las peleas. Corría, me empujaba, tratando de protegerme, pero él la trataba como si fuera nada, apartándola como si fuera un saco cualquiera. La violencia ya no era solo contra mí. Ahora también alcanzaba a mis hijas. Recuerdo una escena que me marcó profundamente. Estábamos en el centro comercial. Mi hija mayor, Camila, siempre fue muy inquieta, diferente de la menor, Valentina, a quien él llamaba su consentida. Quizá porque Camila tenía un espíritu más libre y él no lograba dominarla de la misma manera. Ese día, como forma de castigo por su agitación, Esteban le torció con fuerza el pezón. Camila lloraba, yo gritaba desesperada, pero no podía sacarla de ese ciclo de violencia. Ya con el diagnóstico de síndrome de pánico, vivía hundida en tristeza. Aún así, rescataba recuerdos de mi infancia, versículos, himnos, oraciones.
Me repetí a mí misma, Dios, estoy enojada contigo, sigo enferma, pero aún te amo, te conozco de toda la vida. Eso era lo que me mantenía de pie, aunque hecha pedazos. Pero llegó el punto de la explosión. A comienzos de 2014 ya eran 10 años de relación. Una mañana, él salió con las niñas. Pasé el día arreglando la casa. Cuando regresó, alrededor de las 4 de la tarde, le pregunté, ¿les diste de comer a las nenas? Él respondió fríamente, no. Fue la gota que derramó el vaso. Perdí el control. Agarré un palo de escoba y le grité en voz alta, ¡hoy vas a morir! Lo golpeé, y cuando me di cuenta de lo que había hecho, quedé en shock conmigo misma. Entonces él se me fue encima, me agarró del cuello. Yo era muy delgada, me levantó con facilidad y me dio una bofetada tan fuerte que sentí mi oído zumbar. Pensé, ahora sí me lastimó de verdad. Y entonces tuve una idea, que no vino de mí. Creo que fue Dios cuidándome, aun cuando yo ya no entendía sus caminos. Tomé una foto de la agresión. Él me miró y dijo, ¿dónde está tu Dios ahora? Él me impide matarte, pero no me impide pegarte. Esas palabras fueron como veneno. Pensé, tiene razón. Si Dios no me protege, es porque no me ama. Y lloré por una hora entera, destrozada por dentro. Tuve un ataque. Lloré y grité durante una hora seguida. En esa casa, que en realidad era la de mi suegra, había un amigo de la infancia que estaba pasando una temporada con nosotros. Él ya sabía de los arranques violentos de Esteban, pero nunca había presenciado algo tan explícito. Después de la agresión me metí a bañar, con el rostro hinchado. Me puse una bata y fui con ese amigo. Repetía como un mantra, «Tengo familia, fulano, tengo familia, tengo familia». Hoy entiendo que, inconscientemente, trataba de convencerme de que todavía pertenecía a alguien, de que aún había quien me quisiera. Durante 10 años, Esteban trabajó no solo en construir una fachada, sino en destruir mi identidad. Los hombres tóxicos saben usar el dolor del pasado contra nosotras. Dicen, ni tu papá te quiso, todos te abandonaron. Esas voces resuenan hasta que parecen verdades. Y fue por creer esas mentiras que tantas veces me sometí. Ese día pensé, este hombre tiene razón. ¿Dónde está Dios? Lo cuestioné. Dios, a partir de hoy ya no formo parte de esta fe. A partir de hoy no tengo nada más contigo. ¿Fue lindo mientras duró? Yo creo en tu existencia, pero vos allá y yo acá. Se acabó. Así rompí no con la religión, sino con mi relación íntima y personal con Dios. Esa que me había sostenido desde la infancia, gracias a la fe que mi madre sembró en mí y a las experiencias que yo misma viví. Mi reserva de fe se había agotado. Después del ataque me desmayé de cansancio. Cuando desperté, encontré a Esteban sentado en el suelo, acariciándome el rostro como si nada hubiera pasado. Sentí un odio profundo. Yo ya estaba rendida. No alimentaba a mis hijas, no podía ir a la universidad, no me quedaba nada. Y fue en ese vacío que decidí aprender a beber. Entré en el mundo del alcohol con facilidad. Estaba en el último año de la universidad. Era septiembre, a punto de graduarme en diciembre. En una carne asada, mientras tomaba, pensé para mí misma, voy a aprovechar todo lo que no viví, todo lo que me negué. Quería experimentar la vida que me había sido negada hasta entonces, sin frenos, sin fe, sin culpa. Llegué a pensar, voy a tener relaciones con todos los hombres que yo quiera. Y no era para transmitir el virus, jamás, siempre con cuidado y responsabilidad. Era para experimentar otros cuerpos, descubrir cómo funcionaba, vivir lo que me había sido negado. En una de esas noches, en una fiesta universitaria, estaba tomando y escuchando música. Tocaban un folclore moderno, algo típico entre los jóvenes. Y normalmente, la secuencia de canciones sigue el mismo estilo, pero de repente entró un canto de alabanza. En ti confiaré, aunque se apague la luz del sol, yo creo en ti. Me enfurecí. Dios mío,
¿Me estás persiguiendo? Yo ya no soy creyente. No quiero caminar más por ese camino. Al día siguiente, fui a la facultad. Estaba muy delgada porque había abandonado otra vez los medicamentos. Durante una pausa, apoyé la cabeza sobre el pupitre. La profesora había salido y la sala estaba llena de conversaciones. Detrás de mí, una compañera empezó a cantar. Él me ama, oh, él me ama. Me levanté irritada y le pregunté, ¿por qué cantas eso? Ella respondió sorprendida. No sé, pero siento una gloria, una presencia aquí. En ese instante entendí algo. Yo había oído de Dios, pero Él corría más rápido que yo. Me encontré de nuevo frente a Él. Podía intentar negarlo, pero no lograba fluir en ningún otro lugar. Entonces, hice una oración sincera. Dios, si realmente me amas, puedes llevarme, no pasa nada. Ya no aguanto este peso, ya no aguanto esta vida. No te debo nada. Pero, si todavía tienes un plan conmigo, sácame de aquí. Yo dije eso porque Esteban siempre repetía, podés irte si querés, pero las nenas se quedan. Y yo vi el cuánto Esteban maltrataba a Camila, mi hija más vieja. ¿Cómo podría abandonarla? Por eso, embora muchas veces yo pensara en hacer algo errado, nunca lo hice. Solo a pedirle a Dios que si Él tenía un plan para mí, Él me rescatara de aquella prisión. Pero las meninas ficaron, y yo vi cómo Esteban maltrataba a Camila en particular. Ahí pensé, ¿cómo voy embora? ¿Cómo voy a abandonar a mi hija? No hay jeto. Todos los días imaginaba una manera de acabar con aquella tortura. Yo no quería cometer suicidio, pero quería acabar con aquel ciclo. Fue así que hice mi oración más sincera. Dios, si tienes algo contra mí, tírame de aquí. Arráncame por la raíz. Comencé entonces una especie de campaña de oración. Soy hija de esas mujeres de fe fervorosa, las llamadas hermanas del moño, conocidas por su devoción inquebrantable. Pensé, si yo no puedo orar, hay alguien que sí puede. Aún así fue humillante. Mi cuñada me llevó a algunas iglesitas pequeñas, de esas a las que casi nadie les da importancia, pero su esposo, hermano de Esteban, dejó claro que no quería darme aventón. Yo lo sabía. Era humillante hasta para ir a buscar un poco de consuelo espiritual. Un día, en una de esas reuniones, había un pastor invitado. Me llamó y me dijo, tengo una impresión. Dentro de un mes, no digo en la primera ni en la segunda semana, pero en un mes, Dios te va a sacar de aquí, con raíz y todo. Yo me reí. Pensé, ¿cómo? Ya hice todos los planes posibles y ninguno funcionó. Es curioso. Uno hace planes y Dios se ríe. Porque yo intentaba imaginar 1000 formas de escapar, pero nada salía como esperaba. Entonces vino la peor agresión. Era domingo, 14 de septiembre de 2014, cumpleaños de mi mamá y de su hermana gemela. Siempre les llamaba, pero ese día no pude. Solo al día siguiente envié un mensaje. «Feliz cumpleaños, mamá». Y añadí, «Mira, si yo no lo mato, él me va a matar a mí». Mi madre se desesperó. ¿Recuerdas la foto que conté que tomé después de la agresión? Pues bien, se la mandé a un amigo, que se la pasó a mi hermana, y ella finalmente se la mostró a mi mamá. Las fotos llegaron hasta ella sin que yo lo supiera. Siempre la había protegido, pero esa vez la verdad llegó por otras manos. El miércoles siguiente sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, ahí estaba ella, mi madre, Mariela. Entró decidida y dijo solamente, «Vine a buscar lo que es mío». Me dio vergüenza. Mi rostro seguía hinchado. Ella nunca me había visto de esa forma, con la cara hinchada, rota por dentro y por fuera. Solo dijo, «No hay problema, hija. Yo sé que él te golpeó. Ya sé todo. Y vine a buscarte. Vine a rescatarte». Respondí casi en un susurro, «Mamá, me voy a ir en unos meses». Pero en realidad, yo no lograba verme lejos de él.
Tan grande era mi dependencia emocional que me convertía en una fuerte candidata a un feminicidio. Me quedaría, aún sabiendo que corría riesgo de vida, porque él me repetía constantemente: ya no hay nada que hacer contigo, ya te humillé, ya te pegué, solo me falta matarte. Y yo lo creía. Pensaba, él me va a matar y no voy a poder salir. Él sabía esconderse muy bien, sabía camuflar sus actos, mantener la fachada de buen pastor, mientras en casa me destruía. Ese dilema me consumía. Además de la violencia física y sexual, también había tortura económica. Recuerdo un tiempo de mucha necesidad, yo aún sobrecargada con la universidad, la iglesia, mis hijas y mi propia salud, decidí hacer bombones caseros para vender. Él me lo prohibía, pero yo los vendía a escondidas en los recesos porque me dejaban un poco de dinero. Recuerdo una clase a la que quería ir mucho, pero él me dijo: no, salí a vender, vos no decidís nada. También me obligaba a predicar de último momento. Como tenía autoridad de liderazgo, me decía: en 10 minutos predicas vos. Así que empecé a leer la Biblia constantemente, para estar siempre preparada. Lo que él quería usar para humillarme, terminó acercándome aún más a la palabra. Aquello que él planeó para destruirme, se convirtió en un rescate de parte de Dios. Cuando mi mamá, Mariela, llegó, enfrentó a Esteban cara a cara. Vos golpeaste a mi hija, me la voy a llevar. Ella ya vivía en Mar del Plata, y solo pudo venir hasta Santiago del Estero porque la iglesia a la que pertenecía fue iglesia de verdad. Los hermanos se movilizaron, pagaron los boletos de avión para ella y mi padrastro, y también los míos y los de mis hijas. Cuando llegué ya estaba todo preparado. Mi mamá me dijo con firmeza: Lucía, me llevo a vos y a las nenas. Ahora ustedes necesitan cuidado. Y así comenzó, de verdad, mi rescate. Él no pudo desvincularse de todo aquello y terminó cediendo. Así se cumplió la profecía de aquel pastor que me había dicho: Dios te va a sacar de aquí con raíz y todo. Un mes después, estaba libre. Y hasta hoy, desde ese momento, nunca más tuve contacto con Esteban. Ni yo, ni mis hijas. Ya en Mar del Plata, comencé a enfrentar el proceso más difícil: reconstruirme. La iglesia fue fundamental. Ellos me acogieron de verdad. Me canalizaron con un psicólogo, después con un psiquiatra, y me ayudaron a encontrar un trabajo. Yo estaba totalmente destrozada, desconfigurada, con miedo incluso de salir a la calle por el síndrome de pánico. Trabajé en una tienda donde todos me recibieron con cariño, y poco a poco empecé a producir, a sentir que todavía podía vivir. En ese tiempo, había alguien en Santiago del Estero con quien siempre había sido amiga. Durante el final de mi matrimonio comencé a verlo de manera diferente. Yo me sentía inadecuada, demasiado marcada, pero en el fondo, ya estaba enamorada. No me permitía admitirlo. Al fin y al cabo, estaba casada, atrapada en tantos dilemas. Cuando me mudé a Mar del Plata, ese muchacho me mandó un mensaje. Era 7 años más joven que yo y ya sabía de mi condición de salud. De ser amigos, nuestra relación pasó a ser algo más profundo. Él me dijo: ahora que ya no estás casada, yo voy a estar contigo. Me voy a casar contigo. Voy a cuidarte. Yo pensé, este chico no sabe dónde se está metiendo. ¿Cómo puede decir eso? Le conté todo a mi hermana, Amanda. Le dije: Rafael, bueno, hoy ya puedo decir, mi esposo, me dijo que se va a quedar conmigo. Y mi hermana respondió sin dudarlo: ya era hora. Vamos a hablar con mamá. Pero mi madre, llena de principios y temores, seguramente no aceptaría tan fácilmente. Yo decía, mi mamá nunca va a aceptar. Yo aún estaba en proceso de divorcio. La misma iglesia me había ayudado a iniciar el trámite. Pero para mi sorpresa, cuando mi hermana habló con mi mamá sobre Rafael, ella respondió: que venga, que lo traigan. Y tenía sentido. Al final, cualquiera sería mejor que mi ex marido. Cuando Rafael llegó, la iglesia nuevamente nos abrazó. Y mi madre tuvo una conversación muy seria con él. Le dijo: mira,
vos no necesitas entrar en esta relación. Ella es portadora de VIH, tiene 2 hijas y es 7 años mayor que vos. Podrías elegir a una chica de tu edad, sin cargas, sin pasado. Y la carga de ella no es liviana, está en pleno divorcio. Ella fue dura, pero realista. Y Rafael respondió sin dudarlo. No, señora Mariela, yo quiero estar con Lucía. Quiero asumir todo, a ella y a las niñas también. Este es el paquete completo, y yo lo acepto. Le agradecí a mi mamá. Bromeé diciendo, no sé si tus palabras funcionaron para asustarlo o si de verdad me amaba. Pero en el fondo entendí que fue una elección consciente de él. Él tuvo la libertad que yo nunca tuve, la de decidir amar a alguien con mi condición. Fue entonces que algo muy hermoso sucedió. Mi hija mayor, Camila, me preguntó, «Mamá, ¿puedo llamarle papá al tío?» Yo le respondí, «No, hija, vos ya tenés papá». Yo todavía era fiel a esa idea distorsionada de que no podía sustituir la figura paterna. Pero mi psicóloga me aconsejó, «Deja que ella lo diga. Si es una moda, se le va a pasar. Pero si lo necesita, no la detengas». Así que lo permití. Le dije, «Está bien, hija, podés llamarlo papá». Y en ese momento vi nacer el vínculo. Poco después, fuimos al centro de infectología. Todas necesitábamos hacernos exámenes, incluidas mis hijas, para confirmar que eran suerodiscordantes, es decir, que no tenían VIH. Cuando le iban a sacar sangre a Camila, yo la sostenía en mis brazos. Asustada gritó, «¡Papá!». Rafael corrió de inmediato para tranquilizarla. Y yo lloré muchísimo, porque ahí, frente a mis ojos, ellos se eligieron mutuamente. Ella eligió un padre, y él eligió ser padre. Eso es un gesto de honor. Valentina, mi hija menor, pronto empezó a llamarlo así también. Y desde entonces, Rafael se convirtió en un padre de verdad, educando, corrigiendo, cuidando. Él no fue solo un compañero para mí, sino un rescatador para nosotras 3, no solo por mérito suyo, sino porque creo que fue la bondad de Dios escribiendo una nueva página en mi historia. Como dice el Salmo 139, antes de que cualquiera de mis días existiera, todos ya estaban escritos en tu libro. Y esa verdad se volvió real en mi vida. Nos comprometimos y después nos casamos. Todo bajo la bendición de mi madre, Mariela. La relación con ella comenzó a ser restaurada, y junto con eso vino el rescate de mis recuerdos. Psicólogos, psiquiatras, amigos de fe, mucha gente buena trabajó conmigo en ese proceso. Recuerdo un episodio en especial. Rafael hizo algo bondadoso por mí y en vez de agradecerle, fui dura. Me le fui encima y le grité, «Vos no sos tan bueno, vos no sos tan bueno. En cualquier momento te vas a revelar y voy a descubrir quién sos de verdad». Él, mucho más grande que yo, me sostuvo de los brazos y solo me dijo, «Aceptá que te amo». Después llamó a mis tíos, que también eran pastores, y pidió ayuda. «Lucía necesita ayuda. Ella es así, así, así». Más tarde entendí. Yo sentía falta del ambiente de violencia, por increíble que parezca. Estaba tan acostumbrada al caos que tuve que pasar por una verdadera desintoxicación emocional. Y como cristianos, muchas veces oramos pidiendo una sanidad completa. Yo creí que Dios podía sanarme físicamente y lo pedí. Pero un día comprendí que Él no lo haría de esa manera. Y está bien, porque me di cuenta de que ya había sanado mi alma, restaurado mi vida familiar, me había dado un matrimonio saludable y un nuevo sentido para mis hijas. Muchos me preguntan, ¿y tu papá? ¿Qué pasó con él? Hoy vivimos en Holanda. Antes pasamos 5 años en Portugal, pero ahora estamos aquí por tercera vez. Y entiendo, Dios restauró todo. Mi padre, Raúl, vivió gran parte de su vida sin la gracia de Dios. La última vez que lo vi, él vivía conmigo. Yo misma lo cuidaba. Le preparaba sus loncheras, le lavaba sus uniformes de trabajo. Muchos dicen,
¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes cuidar de quien tanto te dañó? Y yo respondo, no se explica, porque Dios no se explica. Él hizo en mí algo que hoy se desborda hacia los demás. Entiendo que mi historia no fue para matarme, sino para transformarme en un antídoto para alguien. Y cuando me preguntan si odio a la iglesia, respondo con firmeza, no. Me gradué en fisioterapia y hoy Rafael y yo servimos como pastores en Holanda. Aprendí que a pesar de que existen personas malas y sistemas corruptos, también hay mucha gente buena haciendo la obra de Dios con sinceridad. Y respondiendo a la pregunta que muchos hacen, sí, mis hijas son cero discordantes. Es decir, no tienen VIH. Rafael tampoco. Y sí, somos cero discordantes. Mi esposo Rafael no tiene VIH y mis hijas tampoco. Yo sigo en tratamiento y hoy soy indetectable, es decir, no transmito el virus. Logré transformar la medicación en un cuidado por amor propio, porque finalmente decidí amarme. Mucha gente siempre me pregunta sobre esto, y justamente de eso quiero hablar. Empecé a escuchar historias en un canal de YouTube. Fue a través de un fragmento que encontré y pensé, ¡qué interesante! Seguí escuchando y me di cuenta de que mi historia también podía aportar, porque cada relato tiene un final diferente, y el mío es un final de esperanza. Estoy aquí para decirte que sí, es posible resignificar tu dolor, es posible resignificar tu historia, existe alguien bueno esperando entrar en tu vida. Hoy, Rafael y yo tenemos casi 10 años de casados. Mis hijas aman a Dios y aman al Padre que las crió. Nunca les enseñé a deshonrar a su progenitor biológico, porque la venganza no trae paz. Es como tomar veneno esperando que el otro muera. Prefiero enseñar la cultura del honor. Así como yo honro a mi padre, aun con todas sus fallas, ellas también deben aprender a honrar. Y están enamoradas de Rafael, ese hombre que les dio destino. Porque la paternidad es eso, caminar al lado, señalar un camino de vida.